Llevamos 3 semanas hablando acerca de esta cosa que se llama las 4 cosas, 4 hábitos para crecer en tu fe. Y de hecho, cada una de las cosas está puesta o ilustrada, como vieron en el video, en una esfera. Y de hecho, un secreto, cada una de estas esferas son las esferas del logo de Open House, si no lo sabían. ¿Okay? Nosotros decimos que estas cuatro esferas, porque Costa Rica es un país de esferas, nos gustan más las esferas que las pirámides, ¿verdad? Pero decimos que cada una de estas esferas son las 4 cosas que hace alguien que está comprometido con Open House, como comunidad, como iglesia, como grupo, pero al mismo tiempo son 4 cosas que son buenas para ti si las haces. Entonces, la primera semana hablamos de la importancia de estar en un grupo. ¿Okay? Que los círculos son mejores que las filas, que cuando tú piensas en el crecimiento espiritual, en la fe de alguien, no era tanto un ambiente de enseñanza tipo modelo griego, ¿verdad? Donde hay un experto y unos alumnos, sino más bien era un modelo hebreo donde aprenden experimentalmente. ¿Okay? Donde uno aprende con otras personas con las que está haciendo vida. Entonces es demasiado importante y la forma de llegar ahí es primero meterte a un curso, si no estás tan seguro que quieres meterte a un grupo de mayor compromiso, después a un grupo de largo plazo. Pero hasta que no estés rodeado de otras personas que están buscando crecer espiritualmente, creo que estás dejando mucho en la mesa en términos de crecimiento espiritual y Dios utiliza a la gente en tu vida. Luego hablamos acerca de la importancia de servir y muchos de ustedes se apuntaron a servir. Cuando tú ves en el cristianismo, Jesús se la pasó sirviendo a la gente, les lavó los pies a los discípulos, hablamos un poquito de eso la semana pasada. El servicio es algo re importante, de hecho la madurez es igual a servicio y la semana pasada hablamos de eso. De hecho, muchos de ustedes se apuntaron, o más bien voy a decir, algunos de ustedes se apuntaron, no necesariamente muchos de ustedes, así que gracias a los que se apuntaron y todavía necesitamos más personas. Estamos en un proceso de cambiar los horarios, como ustedes ven, en esta reunión estamos full, tenemos gente de pie, pero en la reunión de la mañana tenemos sillas vacías, entonces en las próximas semanas les vamos a comunicar un cambio de horario donde este servicio va a ser, esta reunión va a ser un poquito más tarde y la reunión de la mañana va a ser un poquito más tarde, que ahorita está más temprano, y vamos a tratar de pedirle a muchos de ustedes que escojan venir a la reunión de la mañana para que hayan sillas libres y podamos seguir invitando personas, y va a haber ambientes de chicos, de los niños más pequeños en la primera reunión, ya van a escuchar de eso, pero no podemos abrir una reunión en la mañana con ambiente de niños si no tenemos personas sirviendo. Entonces, de pronto, si lo pensaste y no diste el paso y tal vez hoy te hacemos el comercial, necesitamos su ayuda para poder crear sillas vacías en la hora del domingo en la mañana y continuar ayudando a más personas a escuchar de esto. Hoy vamos a hablar de la tercera esfera, que tiene que ver con dar, con ser generosos en la vida en general, ser generosos con la iglesia también. Y tengo que empezar con una confesión. Y la confesión es que por 14 años trabajé como pastor de esta iglesia, como cofundador con el equipo, ¿verdad?, que iniciamos. Y ustedes ven la pasión con la que yo enseño la palabra de Dios. Es una de las cosas favoritas mías, hablar de Dios, hablar de todo lo que aprendo de su palabra. En cierta forma, crecí como que me formaron para eso, porque crecí en una iglesia cristiana, estaba enseñando desde muy joven a los chicos más pequeños. Entonces enseñar siempre me gusta. Y el domingo en la mañana, mi esposa me decía, el domingo es como tu día favorito, porque vas a hablar de Dios. Es como la cosa que más te gusta hacer, excepto cuando tenía que hablar de dinero. Porque cuando tenía que hablar de dinero me ponía re nervioso, ¿verdad? No dormía la noche anterior, estaba como con una vergüenza, con una pena de decir que era importante que la gente donara y me sentía como re mal. Y yo creo que en parte era porque yo era empleado de la iglesia. Entonces, en cierta forma era como decir, den más plata, por favor, para que paguen mi salario. Y eso me tenía como todos, y de hecho me tuve que confrontar a mí mismo, porque yo decía, mira, si fuese otra iglesia que no cobra, donde no depende tu salario, tú enseñarías lo que Dios dice, como enseñas lo que Dios dice del amor, como enseñas lo que Dios dice del perdón, como enseñas lo que dice, y sin embargo, el estrés que tenía para hablar de eso era enorme. Pero ahora, como no soy empleado de ustedes y no me importa, entonces ahora sí les voy a decir las cosas como son. Allá usted. De hecho, la expectativa tampoco es que ustedes hagan nada, porque yo soy muy creyente en el libre albedrío de cada uno, pero en cierta forma hoy me siento más liviano al hablar de esto. Pero siempre fui responsable con decir lo que Dios dice, porque esa es mi parte clave de mi trabajo, pero hoy me siento un poco más relajado de ese tema. Pero bueno, vamos a hablar acerca de donar. No se salgan del salón todavía, porque al final les voy a dar un reto que al final simplemente significa de practicar generosidad durante este mes. Vamos a hacer un reto así como el reto de no azúcar o el reto de la dieta ketogénica o lo que sea. Vamos a hacer un reto de cómo sería tu vida si estás más intencional en ser generoso con todo lo que tienes en tu vida. Ok, vamos a hablar de eso. Y
Hoy no se trata de darle más plata a la iglesia, aunque eso es importante. Hoy se trata de que tú seas más generoso y que ganes por eso, que recibas el beneficio de ser más generoso. Para mí, en cierta forma, es injusto hablar de esto porque a mí nunca se me ha hecho difícil, excepto tal vez una vez, le voy a contar ahorita, nunca se me ha hecho difícil este tema porque fue un hábito que tuve desde la niñez. Como les he contado antes, mis papás llegaron a una iglesia cristiana cuando yo tenía 3, 4 años y yo vi a mi papá y a mi mamá servir junto al líder de la iglesia, el pastor de la iglesia, como fuimos de los primeros que llegaron, ¿verdad? Se metieron a servir y a ayudar. Mis papás se convirtieron un poco como en líderes de esa iglesia. Entonces, todo lo que hacía el pastor y lo que hacía mi papá y mi mamá era servir y ayudar, y a mi papá le empezó a ir bien en su trabajo, tenía una distribución de bebidas gaseosas, de refrescos, y le empezó a ir bien y en cierta forma se convirtió como un pilar de la generosidad de esta iglesia y para mí era muy normal. De hecho, íbamos a la iglesia en aquel tiempo, en los 90s, cuando el bolívar venezolano valía demasiado. De hecho, hubo un momento donde un bolívar un dólar era 4 bolívares, imagínate. Era mucho más fuerte que incluso el colón hoy, que está recobrando fuerza. ¿A cuánto está el colón ahora? 400 y pico, está abajo de 500, ¿verdad? Imagínate, en Venezuela estaba un dólar, eran 4 bolívares, era un montón de plata. Y mi papá me daba 10 bolívares para ir a la iglesia, me daba 10 bolívares y me decía, ok, acuérdate que esos 10 bolívares no son tuyos, son de Dios. Y Dios te está dejando que te quedes con 9, con la mayor parte. En nuestra iglesia practicábamos el diezmo, era una iglesia bautista y las iglesias bautistas no funcionan sin diezmo. Yo no estoy diciendo que tenemos que dar el diezmo o no tenemos que dar el diezmo, solamente estoy contando mi propia historia. Desde que yo tenía 5 o 6 años, me mandaban a la iglesia con 10 bolívares y resulta que había una señora enfrente de la iglesia que vendía empanadas que se llamaba Elvira. ¿Ok? La señora Elvira. ¿Ok? Y la señora Elvira, yo le tenía un poquito de miedo porque era así como, no sé, parece que estaba brava. Pero las empanadas eran muy saborosas. Entonces yo siempre quería comprar las empanadas con la señora Elvira, ¿verdad? Y si me comía 2 empanadas ya no me alcanzaba para el jugo si tenía 9 bolívares versus 10 bolívares. Entonces era todo un reto, ¿no? Con 5 o 6 años pensando, le tengo que dar uno a Dios, ¿verdad? Entonces eso significa que no me voy a comer una empanada, pero tal vez no me alcanza para la segunda o no me alcanza para la segunda y el jugo. Ese fue mi primer dilema, ¿no? De si le doy a Dios dinero o no. Entonces, con el tiempo, como ven, se me hizo un hábito que practicábamos en mi familia y practicábamos en mi casa desde muy pequeño. Y recuerdo cuando tuve mi primer trabajo, ¿ok? Trabajé casi 12 meses y luego hubo una reducción de personal, me despidieron y me dieron un arreglo, ¿ok? Me dieron un arreglo, ¿ok? Y ese arreglo era como, no sé, como 4 o 5 salarios, era como, no sé, como en aquel tiempo habrá sido como $2,000. Y yo recuerdo que tuve una conversación con mi padre. Le dije, mira, el arreglo es la plata que me pagan de lo que a mí me descontaron, de lo cual ya yo diezmé. ¿Vos crees que yo tengo que diezmar de este arreglo? Yo creo que no, ¿verdad? Porque en teoría ya eso está, ¿verdad? Y él me dijo algo alrededor de la idea de, mira, Dios fue el que te dio todo. Arreglate tú con Dios, ¿verdad? Entonces negocié con Dios un 5%. No, mentira. No, mentira, me mató con eso, ¿verdad? Porque como que Dios te dio todo, ¿verdad? Si quieres ser mezquino con Dios, allá tú. Y me acuerdo que me costó un poco, ¿verdad? Porque no era lo mismo, ¿verdad? Diezmar, 10% que venía acostumbrado del poquito que me ganaba mientras no tenía empleo, hasta cuando tuve que tener un empleo, diezmé de mi salario, y luego cuando me dieron un arreglo, me tocó diezmar de ese arreglo también. Entonces, como ven, yo no soy necesariamente el mejor ejemplo para una persona que está aprendiendo acerca de la generosidad, porque para mí, toda la vida diezmé. Me casé con una mujer que era hija de un pastor bautista también, que no solamente tenía el mismo hábito de diezmar, sino que la visión que ella tenía era, cuando la conocí, estaba en un viaje misionero a Venezuela, yo fui el traductor y como ven me dejé el mandado y pues yo la conocí, era misionera, había ido a África a vivir 8 meses, una chica que creció con todas las comodidades de una persona de clase media alta en los Estados Unidos, vivió 8 meses en una choza, literalmente, aquí en Costa Rica le decimos choza a la casa, pero es de cemento, esta era una choza, ¿verdad?, de palmeras, ¿verdad?, y vivió en Sudán, en lo peor de África, y es el tipo de persona que es. Entonces la generosidad era una práctica súper común. Nos casamos en el 2007 y fue súper fácil tener un hábito de 10%, ni siquiera es nuestro, ni siquiera lo volvemos a ver. Esa es como la base, la línea base donde comenzamos y de ahí tratamos siempre de ser generosos. Entonces, lo que yo sí te puedo decir en esta introducción es que
si yo saco la cuenta de todo el dinero que yo y mi esposa y yo juntos desde el 2007 y yo antes de eso como soltero, el dinero que he donado, si yo saco la cuenta de eso, que es al menos 10%, y en muchos casos, muchas veces más del 10%, porque los bautistas tienen ofrenda de amor, ofrenda de misiones, ofrenda del Día del Pastor, ¿verdad? Esa la deberíamos implementar aquí. No, el punto es que tienen ofrenda para todo, ¿verdad? Tienen ofrenda para todo. Entonces, era normal dar, era un tema de dar. Pero lo que yo sí te puedo decir, tal vez esté como una gran, en gran forma, la conclusión de hoy, pero espérenme unos minutos más, es cero de lo que he donado me arrepiento o necesito. Cero. Y en los últimos 4 años me ha crecido el ingreso un montón. Y ya traía el hábito. Cero del dinero que doy, sea que lo di porque alguien estaba en necesidad, sea que lo di por la razón que sea. Y yo pienso que tú dirías lo mismo. Pero sabes que de vez en cuando, como todos vivimos en un mundo material, y hoy vamos a hablar un poquito más de eso, de vez en cuando me doy cuenta que me estoy haciendo materialista y digo, ¿por qué compré esto? Esto realmente no lo necesitaba. Y me arrepiento de algo que compré que me gustaba, que ahorré para eso. Y digo, la verdad yo no necesitaba una cosa como esta. Entonces, eso es muy interesante. Y mi aspiración es que si tú no estás ahí, que ojalá puedas experimentar lo que se siente, el poder ser desprendido, el poder donar cosas que tal vez hoy dirías, ni loco doy 10% de lo que yo me gano, jamás, pero que tal vez empieza a dar pequeños pasos hacia esa satisfacción que tiene una persona cuando el dinero no tiene esa clase de poder sobre él. Entonces, ¿qué dice Jesús acerca del dinero? O en cierta forma lo que vamos a hablar hoy, como si se me distraen o si sienten que es un poquito fuerte el tema para ustedes. El dinero nunca es solamente un tema financiero, es un tema de corazón, eso es lo que vamos a hablar. Y si alguien les pregunta qué aprendieron el domingo en la iglesia, ¿verdad? ¿Fuiste a misa? ¿Fuiste a la iglesia? ¿Qué es lo que tú haces? Open house, no sé qué, es como una secta, no sabemos qué fue lo que aprendiste ahí. Ve, la siguiente es un poquito como la gran conclusión. El dinero puede convertirse en una herramienta que administramos o en un amo que nos domina, en un señor que nos domina. Puede convertirse en una herramienta que administramos o en un amo que nos domina. Pocas cosas nos trae estrés financiero como el dinero. Ve lo que dice la siguiente lámina. Ahí está. ¿Qué dice Jesús acerca del dinero? Les tengo... ustedes saben, yo estudié seminario, 4 años pregrado, 2 años de posgrado. De paso me la he pasado estudiando un montón toda la Biblia. ¿Verdad? Es una de mis cosas favoritas que hacer. Y por eso, como soy tan inteligente, ¿verdad? Y tengo a ChatGPT, ok, le pregunté a ChatGPT, ¿qué dice Jesús acerca del dinero? Y me dio esto. Yo dije, Dios mío, si yo hubiese tenido ChatGPT cuando yo estaba en la universidad, o sea, el montón de trabajo que yo me hubiese ahorrado. Entonces vean lo que me dio. Me dio 10 cosas. Este es el top 10 de lo que Jesucristo dice acerca del dinero. Dice, el dinero revela la condición y la lealtad de tu corazón. No es un asunto material, es un asunto del corazón. La riqueza promete una seguridad que no puede proporcionar. No debemos confiar en el dinero. La ansiedad financiera puede dominar nuestra vida. Yo he estado ahí en algún momento cuando hice ese curso que tenía, eran solo $3,000. Con tranquilidad se los digo, $3,000 de deuda de tarjeta de crédito que no podía pagar y tuve la dicha de pagarlo antes de casarme y no he tenido deudas de tarjeta de crédito que no pueda pagar el mismo mes desde ese entonces, porque la ansiedad de tener deudas y la ansiedad del dinero es algo que puede dominar nuestra vida. Eso Jesús habló de eso. Vamos a la siguiente lámina. Somos administradores y no propietarios absolutos. Hoy voy a hablar un poquito más de eso. La generosidad rompe el poder del materialismo. Estoy convencido de eso. Jesús habló mucho acerca de eso. Dios observa el corazón y el sacrificio, no solamente la cantidad. ¿Se acuerdan la historia cuando Jesús, bueno, no se acuerdan porque no estaban ahí, pero había un grupo de personas diezmaban del salario, diezmaban de la sal. Ustedes saben que la palabra salario viene de la sal. Porque hace 2000 años, en los tiempos antiguos, cuando no habían refrigeradores, el que tenía más plata era el que tenía más sal, porque no se le descomponían los alimentos porque los ponía con sal. Y la sal a la gente le pagaban no en dinero, sino que le pagaban en sal. Ok, de ahí viene la palabra salario. Una pregunta, ¿alguien no sabía eso? Levante la mano si alguien no sabía eso. Pues qué bien me siento yo de enseñarles un dato inútil que no les va a servir para nada en la vida. Okay. A mí me encanta dar datos inútiles. Pero bueno, Jesús ve que la gente estaba diezmando de la sal, del comino, del eneldo, y de repente ve una señora que tiró 2 centavos, que era lo único que tenía, y Jesús dijo, ella dio más que todos los demás. Entonces no se trata de la cantidad, sino también el corazón de la persona. 7, las riquezas pueden obstaculizar el seguimiento de Jesús.
Otra historia en la Biblia donde un señor que tenía mucho dinero se dio cuenta que Jesús estaba con quién es quién. Jesús siempre andaba una multitud siguiéndole, ¿verdad? Entonces todos los viernes el más cool era Jesús, todo el mundo quería estar con él y este hombre tenía dinero. La gente cuando tiene dinero se cree que tiene que ser cool porque tiene dinero y eso no siempre es cierto, o que son más inteligentes porque tienen dinero y eso no es cierto, o que tienen que ser famosos porque tienen dinero y eso no, a veces es cierto, a veces no. Lo cierto es que este muchacho se le acerca a Jesús y le dice: ¿qué tengo que hacer para ser un seguidor tuyo? Y Jesús lo vio, lo conocía, le dijo: vende todo lo que tienes y hazlo a los pobres. Y el muchacho dijo: no hay otra forma de ser seguidor suyo. Y a ninguno antes Jesús le dijo que tenía que vender lo que tenía. Eso solo se lo dijo a él y él no le siguió porque estaba muy conectado con su riqueza. Entonces eso es interesante. La siguiente lámina vemos que la transformación espiritual produce justicia y restitución. La historia de Zaqueo. Zaqueo era un pequeñito así que vivía en Jericó. ¿Alguien sabe esa canción? Zaqueo era un pequeñito así que vivía en Jericó. Escuela dominical, lo que ustedes le deben dar gracias a Dios que sus hijos no crecieron en la escuela dominical que yo, porque ahí cantan canciones mucho más chéveres que esas. Pero bueno, el punto es que yo crecí en la escuela dominical y nos contaron la historia de Zaqueo, que era pequeño, no sabemos cuán pequeño era. Lo cierto es que él robaba porque cobraba impuestos para Roma a la gente de Israel y hacía trampa. Y cuando él tiene un encuentro con Jesús, ese gran poder que él tenía sobre el dinero se cayó. Y él dijo: a toda la gente que he defraudado, a toda la gente que le he hecho trampa, se lo voy a devolver. ¿Cuántas veces? No me acuerdo si dijo el doble o el triple o cuatro. Creo que dijo 4 veces. Creo que alguien tiene que ayudarme con los datos aquí en esto, pero el punto es que el valor de él estaba en el dinero y de repente cuando vio su valor en Dios dijo: ya la plata no me importa, puedo devolver toda la gente que he robado y no me importa. Entonces esto es interesante, que el dinero... si dejamos el agarre que el dinero puede tener sobre nosotros, podemos experimentar una transformación espiritual. Eso es muy bueno. La generosidad financiera nunca reemplaza la justicia y la misericordia. Jesús le regaña a los fariseos que daban el mínimo, aunque daban el diezmo, daban el mínimo, Jesús decía, pero no ayudaban a los necesitados y Jesús les da un regaño sobre eso. Luego dice: los recursos temporales deben utilizarse con una perspectiva eterna, ¿verdad? De aquí siempre me acuerdo la frase de mi película favorita, Gladiador, cuando Maximus Decimus Meritus dice: what we do in life echoes in eternity, ¿verdad? Porque eso viene, ¿no vieron ustedes el Gladiador? Dice eso, y es interesante porque Jesús dice lo mismo. Jesús dice: ¿sabes qué? Lo que hacemos en esta tierra tiene un eco en la eternidad. Jesús habla acerca de que no nos podemos llevar el dinero, pero podemos trabajar con lo que hacemos en nuestro dinero para que en la eternidad, en cierta forma, tengamos una recompensa. No entiendo eso a cabalidad, pero parece que la Biblia dice que cómo nos comportamos con nuestro dinero aquí en la tierra tiene una recompensa en la próxima vida. Entonces son las 10 cosas que dice Jesús acerca del dinero. Como no les puedo dar 10 sermones, les hicimos, ChatGPT y yo, una guía para los que quieran bajarla. Se las voy a poner aquí, ¿ok? Al final de la reunión, al final de la charla, vamos a poner esto en la pantalla para que ustedes puedan bajarla los que quieran y puedan estudiar a profundidad esas 10 cosas, que son las 10 cosas que ChatGPT dice, que Jesús dice. Antes yo tenía que buscar una cosa que se llamaba la concordancia, y la concordancia era así de gorda y tenía todas las referencias de dónde está un versículo más que hable de esto, y tenía que buscar. Ahora tenemos ChatGPT, entonces les hicimos la tarea a ustedes, los que quieran aprender más de qué dice Jesús del dinero. Por ahora, con los minutos que quedan, les voy a dar la conclusión de lo que yo creo que es lo más importante, ¿ok? De las enseñanzas de Jesús acerca del dinero, pero le vamos a dar esta guía también. Yo creo que una de las cosas más importantes es vernos a nosotros como mayordomos y no como dueños. Mayordomía es una palabra antigua en el español que significa mayordomo, el butler, el que estaba encargado de las fincas en las personas adineradas. La persona adinerada es Dios, Él es el dueño de todo y tú eres el butler, ¿ok? Tú eres el mayordomo. Tal vez para poner una palabra más bonita, moderna, podríamos decir el gerente, ¿ok? Tú eres el administrador. De hecho, la forma más saludable de ver tus finanzas es verte a ti mismo como un administrador. Hay dos polos no saludables en esto. Por un lado están los polos, no mentira, están las personas que creen en la teología de la pobreza, ¿ok? La teología de la pobreza lo que dice es: el dinero es malo en sí mismo, ¿ok? El dinero es malo en sí mismo y el que tiene cualquier cosa material es materialista. Y eso no es cierto necesariamente. Dios está feliz de que tú ganes más dinero, Dios está feliz de que tú vayas de vacaciones, Dios está feliz de que tú hagas negocios, pero él no dice que el dinero es malo en sí mismo. De hecho, en el Eclesiastés dice: el dinero sirve para todo. Y eso es una realidad. El dinero es una herramienta que sirve para casi todo, ¿ok? Entonces, el ascetismo, que suena como a un medicamento, es una filosofía que dice lo material es malo. No sé si ustedes han visto en los Estados Unidos, hay un grupo de personas que se llaman los Amish.
Y los Amish creen esto, que el dinero es malo. Y por eso ellos, cuando pasó en el principio de 1900, que Henry Ford hizo el primer vehículo en los Estados Unidos, la gente empezó tras un movimiento de modernizar porque el medio de transporte era el caballo, ¿ok? El medio de transporte del caballo. Si tú ves hoy en los pueblos Amish, la gente anda en caballitos, que es un carrito que los jala un caballo como hace 100 años. ¿Ok? Y ellos no creen en la tecnología, no creen en el avance de la tecnología porque creen que es algo material y lo material no es espiritual y por eso no es bueno. ¿Ok? Eso yo creo que es un malentendido de la teología bíblica acerca de la finanza. Del otro lado también hay un malentendido. La mayoría de ustedes tal vez no han sido expuestos a esto. Si crecieron en la iglesia evangélica, tal vez han sido un poquito expuestos a esto. En el catolicismo no hay mucho de esto. Y es la idea de la teología de la prosperidad. Y como la Biblia dice que hay recompensa, como vimos en los 10 puntos, que hay recompensa en lo que hacemos, entonces se lleva eso a una perversión donde dice, si tú estás quebrado, si tú eres pobre es porque estás viviendo en pecado y tienes que darle más plata a la iglesia para que el pastor se compre un mejor avión o se compre un mejor yate y entonces Dios te bendice. Y si tú das, Dios te va a multiplicar 10 veces. Y hay pastores y hay líderes espirituales que literalmente manipulan las escrituras y manipulan a las personas y dicen, da tanto y Dios te va a devolver tanto. ¿Ok? Y eso yo creo también es una perversión de la idea. Sí es cierto que Dios te va a recompensar cuando tú das, pero yo no sé cuál es esa recompensa. Yo te puedo decir, para mí, el hecho que tengo 45, voy a cumplir 46 años dentro de unas pocas semanas, voy a cumplir 46 años y desde que tengo 18 y 19 años me importa cero el dinero que doy a Dios. Cero, no lo necesito, estoy agradecido, estoy feliz. ¿Okay? Y sin embargo me siento mal de cosas materiales que he comprado. Yo te digo, para mí esa es mi recompensa. ¿Okay? Mi recompensa es que el dinero tiene menos poder sobre mí. Pero yo no te puedo decir que si tú le das a Dios tanto, Él te va a devolver tanto. ¿Okay? Pero sin embargo, hay una recompensa que tú tendrás que experimentar por ti mismo. Pero hay gente que dice, Dios te va a devolver, y eso es manipulación. Y lamentablemente a personas menos educadas, hay muchas iglesias que están manipulando y que literalmente es fraude lo que están haciendo. Entonces, estamos cero, ¿verdad? En esa página. Entonces, ¿cuál es el punto saludable entre estas dos ideas, ¿verdad? De abrazar la pobreza o darle todo a la iglesia de la manipulación. Yo creo que el punto saludable es lo que dice la Biblia de mayordomía. ¿Okay? Que somos administradores y no dueños, que debemos ver nuestro dinero como lo vería el mayordomo de una finca, ¿verdad? Donde él dice, ok, yo vivo aquí, yo como aquí, yo trabajo aquí, pero esto no es mío. Así exactamente debes ver tu vida. ¿Por qué? Porque nada es tuyo. Yo le digo a mis hijos de vez en cuando, de verdad, con Liam, el segundo, con el que chocamos un poquito más, cuando tenemos una discusión, ¿verdad? Y él es súper educado, pero también es un mundo moderno, ¿verdad? Donde el otro día estábamos discutiendo y él me dijo, ok, pa, ya entendí, ¿me puedes dar un poquito de privacidad? Este es mi cuarto. ¿Cómo? ¿Este es tu cuarto? No, déjame ubicarte. Esta es mi casa. Ok, tú estás en mi casa. Es más, como me decía mi mamá, ni tú eres tuyo. Tú eres mío. Yo te hice a ti, yo soy tu dueño. Ok, digo yo a mí, ¿verdad? Trataba de ser papá moderno hasta que me dijo, dame privacidad, este es mi cuarto. Bueno, el punto es que ni tú eres tuyo. Ok, cuando se trata de tu dinero, de tus posiciones, de tu trabajo, déjame decirte como si fuese Liam, ¿sabes qué? Ni tú eres tuyo. Tú eres de Dios. Él es tu dueño. Por Dios están respirando y están funcionando tus órganos vitales. Por Dios existes. Por Dios no te moriste aquella vez cuando te pasó eso que te iba a pasar o no sé. Por Dios estás aquí. Sin Dios no eres nada. Ni tú eres tuyo. Dios es el dueño. Por lo tanto, como Él es el dueño del aire que tú respiras, entonces Él es el dueño de tu casa, Él es el dueño de tu carro, Él es el dueño del carro nuevo que te compraste, de último modelo. Él es el dueño del empleador que te dio un empleo. Él es la fuente de todo. Y cuando una persona ve su vida de esa forma, el poder de las finanzas sobre nosotros empieza a caer un poco. Todo es de Dios y nosotros lo que debemos hacer es ser administradores responsables. Como parte de este resumen de lo que Jesús enseña acerca de las finanzas, les tengo el capítulo 6 del libro de Mateo, fue donde Jesús habló del gran sermón del monte. El sermón del monte es fabuloso, es fascinante. Comienza con las bienaventuranzas.
Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que son puros de corazón porque verán a Dios. Es una cosa maravillosa y en cierta forma, después de que Jesús dio su discurso inaugural en la sinagoga, cuando dijo, esta profecía se cumple hoy, el segundo, donde habla de toda su cátedra, y donde si tú dijeras, ¿cuál es la filosofía de Jesús? ¿Cuál es la enseñanza de Jesús? Lee Mateo 5, 6, 7 y eso es la cátedra del cristianismo, es el pensum del cristianismo. Jesús mismo lo da y él comienza hablando de las bienaventuranzas, pero en el capítulo 6 le da una porción muy importante a lo que decimos que son disciplinas espirituales. Y habla específicamente de 3 disciplinas espirituales, ¿ok? Que debemos hacer todos los cristianos. La primera es de donar, de dar, de ser generosos. La segunda es de orar y la tercera es de ayunar. Interesantemente, como les voy a demostrar hoy, Jesús habla de las donaciones, habla de la oración, como que dice, estos más como que no van a orar mucho, van a decir el Padre Nuestro de vez en cuando porque se van a aprender de memoria. Habla de ayuno, dice, ni voy a perder tiempo en eso porque fijo no van a ayunar. Y vuelve a hablar de las donaciones otra vez. Y les da 3 párrafos más al tema de las donaciones. Leanlo ustedes por ustedes mismos, yo les voy a leer unas partecitas. Mateo 6, versículo 1 dice, por eso, cuando des, otra vez acuérdate, el pensum, el currículum, la enseñanza de Cristo, el pensamiento de Cristo. Él dice, cuando des, no dice, si se te ocurre y te sientes con ganas de ser generoso un día. Él le dice a la gente que lo siga, cuando des, asumiendo que tienes el hábito de dar. No dice, si dan, dice, cuando den, ¿cierto? Entonces, cuando des a los necesitados, hablando de dar a los necesitados, no lo anuncias a son de trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Qué interesante, ¿verdad? Que tenemos este gran problema. Yo el otro día leí en el Eclesiastés que dice, vi un problema en el mundo. Esta es otra serie para otro día, pero me llama la atención que dice, vi un problema en el mundo que la gente tiene motivación para ser exitosa solo porque le tienen envidia a sus vecinos. Y yo dije, qué interesante, ¿verdad? Que nosotros lidiamos con envidia, lidiamos con lo que tiene este y lo que tiene el otro. Y bueno, al menos yo, ustedes tal vez son mejores que yo, pero bueno, el punto es que Jesús está diciendo, los hipócritas hacen eso. Hacen las cosas para que la gente lo vean, quieren tener lo que otros tienen para que la gente los vea y dice, ya tienen su recompensa. Ojo, te dije, Jesús habla de que lo que hacemos en este mundo tiene una recompensa. Ve el siguiente versículo. Dice, más bien, ¿cuándo? Repito otra vez la palabra, ¿cuándo? Más bien, ¿cuándo? No dice sí. No dice, sí dan. Cuando se sientan y les toquen el corazón. No dice, ¿cuándo den a los necesitados? Que no se entere tu mano izquierda lo que hace tu derecha para que tu limosna sea en secreto. Limosna significa caridad o misericordia por la gente en necesidad. Y yo creo que esa palabra le ha hecho daño al cristianismo. Los países católicos en general son menos generosos que los países protestantes. Los países protestantes hablaban del diezmo y eran muy tenaces con eso. Los países católicos donan también, pero donan limosna y limosna es de lo que te sobra y diezmo es de la primera línea. ¿Ok? Y hay una gran diferencia ahí. Entonces esto es interesante, ¿verdad? Nosotros debemos donar caridad, debemos donar para los necesitados, pero también debemos donar de lo primero de nuestros ingresos. Pero bueno, ahorita les hablo más acerca de eso. Luego dice, cuando des en secreto, así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y la Biblia, la versión en la que yo crecí decía, te recompensará en público. Entonces está esta conexión de una recompensa con lo que nosotros donamos. Ve el siguiente versículo. Jesús, pasamos del versículo 1 y 2 al 24, como ven allá abajo en la referencia. Interesantemente, Jesús habló de oración, habló de ayuno. Y después dijo, vamos a hablar de plata otra vez. ¿Ok? Y dice, por cierto, nadie puede servir a 2 señores. ¿Ok? Dice, nadie puede servir a 2 señores porque menospreciará a uno y amará al otro, querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes, ojo a esto, ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. De hecho, en el mundo en el que ellos vivían había muchos dioses paganos porque era una sociedad pagana o una sociedad politeísta. Hoy el mundo las 3 principales religiones son catolicismo, o más bien cristianismo, que incluye católico y protestante, judaísmo y el islam. Son las tres religiones más importantes. En aquel tiempo había muchas religiones que eran paganas, y les llamaban paganas porque eran politeístas, y había un dios que se llamaba Mamón, el dios Mamón. Es raro, ¿verdad? Porque aquí tenemos Mamón chino, no sé, Mamón le dicen a alguien que está muy fuerte, ¿verdad? No sé. Lo cierto es que había un dios que se llamaba Mamón. Entonces, en cierta forma, si Jesús estuviese entre nosotros, diría, no puedes servir a Dios y a Mamón.
¿Ok? Mamón era el dios de la riqueza. Entonces yo escuché una vez a un charlista venezolano diciendo, sácate ese mamón de la cabeza. Sí, ¿verdad? La idea es de que si tú solo piensas en la plata, tienes un mamón, ¿verdad? Porque era el nombre de este dios. A mí me pareció interesante eso, pero tampoco tiene nada que ver con la charla de hoy. Pero bueno, Jesús le dice, no puedes servir a dos señores. Lo que sí me parece interesante y que sí tiene que ver con esto es que uno pensaría, según la lógica, que los dos señores son Dios y quién es ¿cómo se dice? Antitipo, el antagonista, el diablo, ¿verdad? Uno pensaría que Jesús diría, no puedes servir a Dios y al diablo. Y Jesús no dijo eso, Jesús dijo, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Lo que eso quiere decir es que el principal competidor por tu atención, y más importante aún, por tu corazón, el principal competidor con Dios por tu atención y tu corazón no es el diablo, es el dinero. Por eso Jesús dijo, unos minutos después de esto, dijo, donde está tu tesoro, va a estar también tu corazón. Entonces yo hoy les tengo una ilustración, les tengo unos billetes de 100 aquí ¿verdad? Que tenían aquí en Open House, en las oficinas. Mira todo esto que está aquí. Yo dije, o son narcotraficantes, o no sé qué está pasando aquí, pero son de mentira. Son billetes falsos que utilizan aquí para enseñar a los niños y a los jóvenes este tipo de cosas. Entonces, esto es simplemente un prop, ¿ok? No me esperen a la salida, ¿ok? Ojo a esto. El principal competidor por tu atención, por tu corazón con Dios no es el diablo, es esto. ¿Por qué? Porque Dios sabe muy bien que cuando nosotros tenemos algo en nuestro corazón, usualmente el dinero va a seguir eso. Por ejemplo, cuando yo empecé a salir con Ashley, que estaba bien quebrado, me endeudé porque quería comprarle regalos. Ella recibía mucho de esto de mi parte porque ella estaba aquí en el centro de mi corazón. ¿Ok? Lo que está en tu corazón es lo que demuestra tu tesoro. Si vemos en qué tú estás gastando dinero, ahí vamos a ver de qué tú eres devoto de verdad. ¿Ok? Entonces algunos de ustedes dicen, estoy gastando mucha plata en el Herediano, ¿verdad? En ir al estadio. O eres devoto del Herediano, por eso gastas plata en eso. ¿Ok? Aunque el Herediano creo que va como en tercero, ¿verdad? Aquí tengo un liguista aquí a la derecha, no voy a mirar para allá. Pero lo cierto es que en las cosas que a ti te importan, tú gastas dinero, porque eso tiene tu corazón. Y eso es lo que Jesús dice. Jesús está diciendo, donde está tu tesoro, ahí es donde va a encontrar tu devoción. Tu dinero y tu devoción están reconectados. Entonces lo que está diciendo es, si yo estoy en tu corazón, en lugar de que esté el dinero en tu corazón, ahí es donde yo voy a poder hacer el trabajo que yo quiero hacer contigo. Si estoy yo en tu corazón versus el dinero. De algunas cosas rápidamente que dice Jesús después en los siguientes versículos. Vamos a la siguiente. Fíjense en las aves del cielo. Y viene Jesús con un lente así largo como los gringos viejitos que vienen a Costa Rica. Vamos a ver a las aves. Vamos a tomarle foto y video a las aves. Un bird watcher. Vean las aves del cielo. ¿Quién se encarga de darles de comer a ellas? No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, que era lo que hacían allá, ¿verdad? No tienen negocio, no tienen emprendimiento, diríamos en el mundo moderno, ¿verdad? No son diseñadores de software, ¿verdad? No son banqueros, ni siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves del cielo? Y luego le dice otra vez en el siguiente. ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, porque el dinero nos preocupa? La gente estaba preocupada por lo que iban a comer, por lo que iban a beber, por lo que iban a vestir. ¿Quién de ustedes por lo que se preocupe va a poder añadirle una hora a su vida? El afán y la preocupación por el dinero y por un granero más grande o por comprarte otro chivito, que era la forma como vivían en aquel tiempo, por más que te preocupes, no vas a poder lograr añadir más hora a tu vida. Un día te vas a morir y todo lo que tenías ahí va a quedar. Mira el siguiente texto. Dice, ¿y por qué se preocupan? Otra vez la palabra preocupan, porque es cierto que una de las cosas que más nos preocupa es el dinero. ¿Por qué se preocupan por la ropa? En aquel tiempo, parte de la audiencia de Jesús están preocupados por ropa. Ustedes, el problema que yo tenía hoy era que no sabía cuál camisa ponerme, si esta o la otra que traje, ¿verdad? Nosotros no estamos preocupados por la ropa, pero tal vez estamos preocupados, no sé, por terminar de pagar la hipoteca, o estamos preocupados por la venta de una casa, o estamos preocupados por los hijos que van a la universidad, o por lo que sea. En aquel tiempo estaban preocupados por ropa. Hoy, tú pon ahí lo que te preocupa a ti. Y Jesús dice, ¿por qué te preocupas por eso? ¿Por qué te preocupas por quién va a pagar la universidad? Y yo dije, Señor, pero es que allá en la universidad no me reciben las buenas intenciones y las oraciones, no me lo reciben, me reciben solo cash, ¿verdad? Y Jesús dice, ¿pero por qué te preocupas por eso?
cómo crecen los lirios. Observen cómo crecen los lirios en el campo y no trabajan ni hilan. Sin embargo, ni siquiera Salomón, que era el hombre más rico del mundo, que se vistió de hermosos jardines, con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si Dios cuida las plantas tan hermosas que crecen allá afuera, Dios también los va a cuidar a ustedes. Mira el siguiente versículo. Así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno y se muere, porque habían varias temporadas, como aquí en Costa Rica, vemos, ahorita estamos en temporada verde, temporada de lluvia, todo está verde, ¿verdad? Por ahí en enero, febrero, la hierba va a estar marrón y se va a morir. Jesús está diciendo, la vida es temporal, como las temporadas, la vida es temporal. Tú te vas a morir, no vas a necesitar más ropa porque te moriste. Y sin embargo, Dios viste a la vegetación de esa forma. Y dice, si esa misma hierba que Dios la viste, no hará mucho más por ustedes. Y luego, ojo a esto, gente de poca, ¿qué? Fe. No, Señor, no estamos hablando de fe, estamos hablando de ropa. Es un problema de fe. No, Señor, pero es que tú no sabes lo caro que está en la universidad. Es un problema de fe. No, Señor, lo que pasa es que el dólar, y yo gano en dólar, el dólar está... no es un problema de cambio, de tasa de cambio. Es un problema de fe. Eres una persona de poca fe, diría Jesús, si el dinero tiene mucho poder sobre ti. Mira lo que dice el siguiente versículo. Así que no se preocupen, relax, vamos a surfear a la playa, comemos huevo todos los días, huevo duro todos los días como los surfistas, por eso pura proteína, puro nadar, por eso están tan musculosos. Y ya, no se preocupen por nada. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Está diciendo, no pongas tu fe en las cosas materiales, pon tu fe en Dios que provee todo lo material. No se preocupen diciendo qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o cómo voy a pagar la universidad, o cómo voy a pagar la hipoteca, o cómo hago yo para irme a unas vacaciones sin tarjeta de crédito. Dice, eso es lo que hacen los paganos. Pero su Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan. Y como dijo el gran teólogo Mick Jagger, no siempre obtendrás todo lo que quieres, pero siempre obtendrás todo lo que necesitas. Y de vez en cuando ya deja el dinero tener poder sobre ti, Dios también te da bendiciones y cosas que quieres. El punto es que Jesús viene y resume, acuérdate, está dando su cátedra de todo lo que es importante para Él. Resume todo y dice, hagamos una cosa, empieza por el principio, empieza con las prioridades correctas. Lo primero que tienes que hacer es poner a Dios primero. Como decimos en Costa Rica, Diosito primero. Mira lo que dice el siguiente versículo. Más bien busquen, digamos esta palabra juntos, más bien busquen primeramente, primordial, primero. No todo puede ser número uno, una sola cosa tiene que ser número uno. Busca primero, dice, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. ¿Qué es eso? Que se logre el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Amar a Dios y amar al prójimo, compartir lo que tenemos, ser felices con Dios. Eso es el reino de Dios y Él dice, eso es lo primero. Y yo sé que tienes que pagar la universidad, sé que tienes que pagar la renta, sé que quieres ayudar a tu familia de vacaciones, sé lo que necesitas y sé lo que deseas. Pero tú pon primero lo primero. Pon primero a Dios. Y todas estas cosas de comida, de bebida, etcétera, serán añadidas. No confíes en el dinero, confía en Dios, que es la fuente de todo. Empieza por el lugar correcto y asegúrate que esa idea de Diosito primero, que decimos mucho en Costa Rica, que no siempre la aplicamos, la podemos ver aplicada comenzando con nuestras finanzas. Entonces, algunas conclusiones de esto para practicar el músculo de la generosidad. ¿Okay? ¿Cómo vamos a hacer? Algunas ilustraciones prácticas. En los próximos 30 días, yo quiero que ustedes practiquen estas cosas. Ahora, mi expectativa, bueno, le voy a decir una por una. Primero, ¿cómo vamos a practicar la generosidad? Vamos a practicar generosidad priorizada, planificada y progresiva. Priorizada, planificada y progresiva. ¿Okay? Priorizada es, tus donaciones materiales deben reflejar tus prioridades espirituales. Y si Diosito es primero, no le dejes a Dios de lo que te sobra, dale a Dios de la primera línea. En mi presupuesto personal, yo tengo mis ingresos, los ingresos de mi esposa, ¿verdad? Y luego tengo en la línea de gastos, lo primero que tengo en mi línea de gastos es donación. Lo primero que tengo, giving, le llamamos nosotros. La primera línea en mi presupuesto de gastos es giving. ¿Ok? Otra vez, ese es nivel, los que vieron Goku, nivel Super Saiyajin, ¿verdad? ¿Dónde están los que crecieron en los 90 como yo? El punto es que, ¿por qué yo puedo hacer eso? Porque desde niño me daban 10 bolívares y me decían, uno es de Dios. No, en realidad no tengo un gran crédito. No es que soy un gran, qué gato Julio, ¿verdad? Que dona más del 10%. La verdad no me cuesta nada. Así me enseñaron, así aprendí. Mi esposa también. Se nos hace fácil hacerlo. Estamos felices por hacerlo. Cero necesito lo que dono. Al contrario, a veces me siento mal porque compré algo que no necesitaba, pero nunca me he sentido mal porque me hace falta plata que doné. Nunca. Y yo sé que tal vez tú dices, bueno, yo no estoy en ese nivel.
Está perfecto, pero comienza por algún lado y ahí viene el segundo. Donación planificada. No estoy diciendo que des el 10% o que no lo des, o que Dios dice esto o lo otro. Hay todo un argumento teológico acerca de eso. Dios dice el diezmo. Bueno, a mí me enseñaron de pequeño, todo es de Dios, ni tú eres tuyo, me decía mi mamá. Todo es de Dios. Entonces, ¿cuánto le tienes que dar a Dios? Que dice que Dios es un socio tan bueno que es dueño de todo, pero te deja el 90%, ¿ok? Entonces, no sé, te estoy diciendo que diezme, no estoy diciendo que diezme, estoy diciendo haz lo que tú quieras, estoy diciendo lo que yo hago. Estoy diciendo cero necesidad tengo de la plata que he diezmado, de la plata que he donado, cero, y me siento muy feliz en mis finanzas. Y no, les dije que estaba hablando con más confianza porque ya no me pagan, ¿verdad? Les dije eso antes, ¿verdad? El punto es, no te estoy diciendo que hagas lo que yo hago, te estoy diciendo empieza por algún lado a experimentar esto. ¿Qué tal si decides dar un porcentaje? No sé, en promedio en los Estados Unidos, que dicen que son los más generosos, la gente de clase alta dona 2%. Y cuando vas a lugares de pobreza, hay gente donando el 10%. No sé, la gente que tiene menos materialismo y se le hace más fácil donar. Yo no te estoy diciendo qué hacer, si es 10, si es 2, si es 1, pero estoy diciendo, comienza por algún lado. Por los próximos 30 días practica. Voy a escoger un número y voy a empezar a planificar mis donaciones. Si Dios es primero, lo voy a planificar como planifico, porque no puedo decirle al señor de la hipoteca y al señor de la renta y al señor del supermercado que este mes, bueno, voy a ponerlo en oración. No, ¿verdad? Entonces comienza siendo Dios primero, entonces le pongo a él en esa línea. Y yo no estoy diciendo cuánto, tú puedes escoger cuánto, porque esto es simplemente un reto, como el reto de no azúcar, ¿verdad? Que nunca logramos, ¿ok? Entonces, un reto de, por los próximos 30 días, dale primero a Dios en lo que vas ganando, escoge un porcentaje y lo que sí te digo es, a medida, esto no es por los 30 días, sino después, a medida que tus ingresos van aumentando, y si el porcentaje es 2 y te está yendo bien, trata 3 y ves cómo te va. Si el porcentaje es 3 y te va bien, trata 4 y ve cómo te va. Esa es simplemente una sugerencia. El reto que sí les voy a dar, y es el que sigue, con eso vamos a cerrar, el reto es por los próximos 30 días, vamos a la siguiente lámina, el reto es por los próximos 30 días, un acto de generosidad intencional cada semana. Este sí es el reto. Un acto de generosidad intencional cada semana. Es decir, que por los próximos 30 días estén más conscientes de la gente a mi alrededor, de la gente que necesita dinero y del poder que tiene el dinero sobre mí. ¿Ok? Y que encontremos una práctica intencional de dar dinero, no dar tiempo y voluntariado, eso es importante. Estamos hablando estrictamente de donar dinero o donar cosas a gente que necesita, a la iglesia, a lo que quiera, y practica eso por los próximos 30 días. Cada semana, sin buscar reconocimiento, y al final del mes, escribe qué cambió en tu relación con el dinero. Este es el experimento que vamos a hacer. ¿Cómo está el dinero? ¿Cuánto poder tiene el dinero sobre ti hoy? Escribe qué cambió en tu relación con el dinero y en tu confianza a Dios. Y si quieres contármelo, aquí está mi correo, que es muy fácil, julio@openhouse.cr, cuéntame cómo te fue. Porque yo te he contado mi experiencia, He donado 10% al menos por toda mi vida desde pequeño, porque así me enseñaron. Y solo cosas buenas me ha pasado por eso. No necesito nada de lo que he donado. No me hace falta nada. Si sacamos la cuenta, no me hace falta nada. Y pienso por el resto de mi vida seguir donando al menos 10% de todos mis ingresos. Y me siento más feliz con eso. Cuando dono, el dinero tiene menos poder sobre mí. Es más, de vez en cuando compro una cosa que no necesitaba, a veces la regalo para tratar de enseñarme a mí mismo que no debo estar siendo materialista. Practica la generosidad. El cristiano maduro es generoso. El cristiano maduro no se ve a sí mismo como dueño. El cristiano maduro no deja que sea, puchica, se me cayó aquí $100. No deja que sea el dinero lo que está dominando su corazón, sino Dios que nos da para todo lo que necesitamos. 30 días de generosidad, practícalo y me cuentas cómo te va. Vamos a cerrar con una oración. Señor, te quiero dar muchas gracias por la gente que le enseñó a mi papá, a mi mamá acerca de esto, por los maestros de escuelas dominicales que reforzaban estos mensajes. Te doy muchas gracias porque tuve ese gran privilegio que muchas de las personas aquí no lo tuvieron. Te pido por la persona que esto se le hace un tema un poquito difícil, porque hoy no ha sido un diálogo, ha sido un monólogo, y tenemos que decir, bueno, pero ¿qué pasa con esto? Tengo esta pregunta, tengo esta duda. Que cada uno de nosotros pueda permitirte aterrizar este mensaje en nuestro corazón, que nos ayudes a luchar en contra del poder que tiene el dinero, que nos convirtamos en las personas más generosas que conocemos, que nuestra familia la generosidad sea algo demasiado valioso y demasiado importante. Y gracias que tú nos invitas a ser tus socios en esta vida para reparar el mundo junto a ti a través de la generosidad. Ayúdanos a saber qué hacer con esto que hemos oído hoy
En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Open House. Los espero el próximo domingo, donde tendremos la parte 4 de la cuarta esfera de 4 hábitos para una fe muy fuerte. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos la próxima.